Dios siempre quiso manifestarse al ser humano. Y la historia de nuestra Biblia empieza con la revelación de Dios hacia el pueblo escogido. Nuestra Iglesia Católica es una maestra que nos enseña a todos nosotros la doctrina que nos dejaron nuestros apóstoles y nuestro Señor Jesucristo. Y somos parte de esta historia. Los santos tienen muchos problemas y muchos obstáculos, pero aún todavía más cuando son mártires. La santa de hoy fue virgen, santa y mártir, Águeda, quien vamos a estar hablando el día de hoy. Fue maltratada, martirizada, sufrió muchas cosas en su vida, mas sin embargo, nunca perdió su pureza. ¿Quieres saber lo que pasó en su vida para que llegase a la santidad y cómo se mantuvo firme a las promesas de Cristo? Lo vamos a estar hablando en este programa. Por eso, no te vayas, quédate con nosotros y ya regresamos. Qué lindo es ponernos a hablar de las grandes personas que dieron un gran testimonio de su fe, viviendo persecuciones, viviendo cosas extremadamente fuertes, pero les mantuvo ahí ese amor a Cristo. Sean todos ustedes bienvenidos a este programa, El Tesoro de la Fe. Qué alegría es volvernos a encontrar de nuevo y compartir este espacio con cada uno de ustedes. Hoy me acompaña mi gran amigo, el Padre Luis Fernando Mejía, a quien quiero darle la más cordial bienvenida. Padre Luis, bienvenido a este programa. Qué alegría de volverte a ver, Padre. Me dejaste solo por unos días. Sí, pido perdón. De hecho, todavía ando un poquito afectado de la garganta. Anduve unos días un poquito enfermo y los días festivos y todo, pero ya estamos nuevamente aquí, ¿verdad? Muy contento, ¿verdad?, de poder estar otra vez aquí con toda esta gente que sigue este programa y hablando, ¿verdad?, de, como tú lo has dicho, ¿verdad?, de estas grandes mujeres, grandes hombres que fueron capaces de hacer cosas extremadamente, ¿verdad?, difíciles de hacer, todo por la fe, por el amor a Cristo. Padre, hoy vamos a hablar de una gran santa, que no solamente fue santa, sino también virgen y mártir. Lleva 3 cosas. Esta mujer que de verdad, para mí, Padre, tú dijiste estas mujeres. Hoy vamos a hablar de una mujer grandiosa que la verdad me ha dejado su testimonio, su vida, su ejemplo, su fe, sin palabras. Que nos ha dado una muestra de cómo perseverar en la fe sin perderla, a pesar de todas las cosas que le pudieron haber pasado o que le pasaron. Vamos a hablar el día de hoy de Santa Águeda, Padre. ¿De dónde viene esta mujer santa, Padre? Es de Italia, ¿verdad?, de una región de Italia, con todavía pues era el Imperio Romano, ¿verdad?, con todo el Imperio Romano, pero de una región cerca, ¿verdad?, a Italia, a la región italiana, y que su nombre también, ¿verdad?, se le conoce como Águeda, pero también como Ágata, en el nombre italiano. Sí, para que no se confundan, puede ser Águeda o Águeta. Entonces, como ustedes lo escuchan por ahí, es la misma persona. Pero, Padre, ¿tuvo familia? ¿Tuvo padres? ¿Quiénes fueron sus padres, hermanos? ¿Qué viene de esta familia de Águeda? Sí, bueno, se cree que era de una familia distinguida, ¿verdad?, que ella también era una mujer hermosa, ¿verdad?, tenía grandes atributos también como mujer, ¿verdad?, y ella estuvo en esta región de Catania, en Italia, y en ese tiempo esta región estaba bajo el gobernador Quinciano. Muy bien.
y en ese tiempo también el emperador era Decio, ¿verdad? El emperador romano de ese tiempo. Padre, vamos a este contexto. Acabas de mencionar al emperador y también al gobernador. ¿Qué estaba pasando para entender bien la postura de esta gran santa? ¿Qué estaba pasando en este tiempo, en el siglo III después de Cristo? ¿Qué pasaba? Había una gran persecución. Vamos a hablar un poquito de eso para que podamos ilustrar un poquito más la vida de esta gran santa. Sí, recordemos que la iglesia nació en la persecución, ¿verdad? Desde el inicio, ¿verdad? Empezó las persecuciones desde allá, incluso, ¿no? En Jerusalén, ¿verdad? Empezaron los cristianos a ser perseguidos cuando empezó a extenderse, ¿verdad? El cristianismo. Y también ahí, ¿verdad? En Roma, estas fueron las primeras persecuciones más cruentas, ¿verdad? Más crueles para los cristianos bajo este emperador Decio, ¿verdad? Entonces, a ella le tocó vivir pues esta etapa de persecución hacia los primeros cristianos romanos. ¿Qué le hacían a los cristianos? ¿Qué pasaba? Si tú te declarabas cristiano, que estabas profesando la fe en Cristo, ¿qué les pasaba, Padre? Sí, bueno, había diferentes formas en que murieron martirizados. Recordemos que pues, ya unos fueron en el circo romano, y otros eran quemados, otros eran torturados, ¿verdad? De diferentes formas. Había mucha crueldad en ese tiempo contra los cristianos. O sea, el propósito en ese tiempo era terminar definitivamente con el cristianismo, acabar con ellos, que nadie hablara de Cristo, que no se pronunciara incluso el nombre, para terminar definitivamente con esa fe y con esa religión, porque ya era una religión en ese entonces. Pero bueno, vamos a Águeda. Águeda, desde pequeña, ¿qué pasó con ella? ¿Se enamoró de Cristo? ¿Se enamoró, se entregó a Dios? ¿O qué pasó? ¿Cómo es que amó tanto a Cristo? Sí, bueno, como sabemos, su familia, también rápido al abrazar el cristianismo, pues ella al conocer, ¿verdad?, ya a Cristo, decide, ¿verdad?, desde muy joven, desde muy pequeña, ella entregarse por completo a Cristo, y ella tomó la decisión de guardar su virginidad, su vida para Cristo. Pero qué interesante, porque una muchachita, una jovencita, y ya con esa mentalidad, Padre, es lo que me sorprende. Me voy a consagrar mi pureza, mi virginidad a Dios que amo. Y no se hizo nunca monja, no profesó ningunos votos de pureza, castidad, obediencia, sí, simplemente fue una laica, ¿no? Sí, en ese tiempo todavía no existían, ¿no?, las comunidades religiosas como tales, ¿no? Había los monjes que había ya algunos que se empezaban a alejar del mundo, ¿no?, para dedicarse a Dios, pero en este tiempo todavía no es lo que nosotros conocemos todavía como las comunidades religiosas, especialmente de mujeres, sino que había, ¿verdad?, mujeres como ella que tomaban esa iniciativa de dedicar y ofrecer su vida por completo a Cristo. Entonces eran las vírgenes, ¿verdad?, que vivían, ¿verdad?, de una manera en la oración, ¿verdad?, y dedicando toda su vida a amar a Cristo. Qué bonito, ¿no? El ejemplo de ella que desde jovencita, desde pequeña, haberse consagrado a Dios y dedicarle la vida a Dios. Pues dicen, Padre, que Águeda era una hermosa mujer, ¿verdad? Por eso el gobernador se enamoró de ella. Y pues al verla tan hermosa, pues quiso conquistarla, ¿no? Pero pues ella pues lo rechazó definitivamente, y fue el coraje o la ironía y lo que podamos ver en este gobernador que no pudo. ¿Cómo te imaginas que fue este momento para Águeda mientras estaba este gobernador queriendo seducirla en realidad? Sí, pues primero quiso hacerlo como por la buena, ¿verdad?, como decir, ofreciéndole halagos, regalos, ¿verdad?, como queriendo conquistarla, ¿verdad?, por la buena. Pero ella se mantuvo firme y fue muy clara cuando ella le dice, ¿no?, es que no te puedo amar porque yo ya amo a alguien más, ¿verdad?, amo a Cristo, ¿verdad? Y claro, ¿verdad?, que a este gobernador, ¿verdad?, Quincio, ¿verdad?, que él pues acostumbrado a que nadie le dijera que no, ¿verdad?, lo que él pedía, pues claro que se molestó mucho ante el rechazo de Águeda. Claro, ante este rechazo no pudo resistirlo, pero vamos a continuar hablando sobre la vida de Águeda cuando regresemos después de unos instantes. No se vayan, ya regresamos.
Padre, pues imagínate un hombre poderoso, gobernador, queriendo conquistar a una hermosa mujer. Y el rechazo, el que le digan que no, me imagino que este gobernador se sintió indignado definitivamente, como tú lo acababas de decir. Ellos tienen lo que quieren y claro, el dinero y el poder piensan que lo pueden todo, pero aquí Águeda nos da una gran lección, la verdad, que no el dinero y el poder lo pueden hacer todo. ¿Cómo crees que se sintió entonces este gobernador al sentir el rechazo de Águeda? Sí, yo creo que, como tú dices, con ese poder que él tenía, decía, pues si yo lo consigo todo, ¿verdad? Si yo puedo tener todo y a lo mejor podía tener otras mujeres las que él quisiera, pero él ya se había obsesionado con Águeda y él no pudo soportar ese rechazo de Águeda y entonces pues empezó, ¿verdad?, en su corazón a llenarse de odio en contra de Águeda, ¿verdad?, de querer, ¿verdad?, de ya bueno, pues no fue por las buenas, entonces por las malas, ¿no? Qué interesante y qué triste de verdad es escuchar que una persona se obsesione y que quiera tener a una persona casi a la fuerza, Padre. Porque es la historia de ella, que este gobernador acomodó ese lugar, como tú dijiste, primero por las buenas, la quiso conquistar, me imagino, regalos, detalles y toda la cosa, pero Águeda no se dejó impresionar por nada. Y bueno, pues al sentirse rechazado, ahora este gobernador, como nos narra la historia, pues toma otro paso, Padre, y un paso muy triste, ¿verdad? Que le empieza a hacer cosas feas. Incluso vamos a hablar un poquito de lo que lo hizo, que la mandó llevar a un lugar muy horrible, ¿no? Sí, es muy triste, ¿no?, lo que puede llegar a ser alguien que ya está, como decimos, enfermo, obsesionado, loco, ¿verdad? Solamente una persona que ya se desquicia puede llegar a hacer cosas tan terribles como las que hizo este gobernador en contra de Águeda. Lo primero que hace es, ¿verdad?, bueno, tú, según tú, Santa amas mucho tu pureza, tu virginidad, la mandó a un lugar, lo que decimos ahora como un prostíbulo, ¿verdad?, un lugar donde había mujeres pues que se dedicaban, ¿verdad?, a vender su cuerpo, y la envió ahí, ¿verdad?, dicen por un largo tiempo ahí, creo que un mes, para que abusaran de ella y ella perdiera su virginidad. Qué triste, Padre, ¿verdad? Sí. Qué corazón de este hombre de mandarla, como quien dice, al peligro, a donde hay una tentación, donde hay la posibilidad tan grande de que pueda perder esa pureza del alma. Mas, sin embargo, qué hermoso, Padre. Me encanta la respuesta de Águeda, que se mantuvo siempre firme. Y lo que siempre estaba con ella, claro, la presencia de Dios y sus oraciones que hacía. Entonces nosotros podemos imaginarnos, ¿no?, esta muchachita, porque era jovencita, no sé, unos 19 años quizás, porque murió a la edad de 20 años. Entonces imagínate a sus 19 años con estas tentaciones y estas cosas que le estaban sucediendo y cómo se mantuvo fiel y firme a su promesa de seguir en esta castidad y en esta pureza. Sí, Yo se lo aplaudo, Padre. Sí, realmente. Y esta confianza en Dios hizo que ella se mantuviera virgen milagrosamente. O sea, estando en un lugar como ese, pues era difícil conservar, ¿verdad?, esa pureza que ella quería tener para Cristo. Y aún así, ¿verdad?, ella en esas oraciones que ella hacía, en esos ruegos a Dios, ella milagrosamente pudo conservar su virginidad, ¿verdad?, a pesar de pasar tanto tiempo en ese ambiente, en ese lugar. Me imagino, pobrecita, que ni dormir podía. Imagínate en ese lugar donde pensabas que tu cuerpo, tu vida estaba en peligro. ¿Y cómo le ibas a hacer para defenderte? Y claro, ella tenía lo más poderoso, a Cristo. Pero bueno, ella pudo escapar, Padre, de esta casa, de este lugar de la mala vida, pura y virgen como entró. Y qué hermoso, ¿no?, que se mantuvo. Pero no fue todo, ¿verdad? ¿Qué más le hizo después de no haber caído ella en esta tentación? ¿Qué más hizo el gobernador contra ella? Sí, sabemos que no se iba a detener, ¿verdad?, que no se iba a conformar al ver, ¿verdad?, al contrario, el que ella haya salido triunfante de esta situación hizo que ahora él, ¿verdad?, se ensañara más, ¿verdad?, y se enojara más y ahora pues tomara ahora otros caminos más crueles, ¿verdad?
Dice que la llevó a torturar, ¿verdad? Que la llevaran a azotar, que la estuvieran ahí maltratando. Incluso pues llegaron a algo muy terrible, ¿verdad? A cortarle sus senos, ¿verdad? Sus pechos como castigo, ¿verdad? Pobrecita. Qué corazón, Padre, de llegar a ese extremo. Es algo terrible que la verdad no me lo puedo imaginar de esta pobre mujer, cómo se pudo, ¿verdad? Esos dolores, ese sufrimiento, esas cosas que estaba pasando, más sin embargo, parece que nada le tumbaba su fe. Yo me imagino que, ¿verdad? Todo depende cada uno como tengamos nuestra fe. Pero quizás al verte en esta persecución, en este martirio, muchos quizás hubiésemos dicho, ¿sabes qué? Párale, ¿no? Ya no quiero, ya no me tortures y hago lo que tú digas, ¿verdad? Pero ella no, ella continúa adelante, continúa en ese sufrimiento y adelante, haz lo que quieras conmigo. Pues hasta el extremo, y como tú dices, le cortaron sus senos y dicen que se lo cortaron con hacha. Imagínate lo horrible que haber sentido ella mientras le estaban destrozando partes de su cuerpo, mas sin embargo se mantuvo fiel. ¿Y cómo más continúa la historia? Sí, bueno, dice que al estar ya ella, ¿verdad?, toda maltratada y encarcelada, que milagrosamente otra vez, ¿verdad?, en esa oración de ella, en esa confianza en Dios, Dios dice que envió a un anciano, ¿verdad?, que se presentó en el lugar donde ella estaba y le dijo: soy Pedro, el apóstol del Señor, y Él me ha enviado para curarte, para sanarte. Dice que en ese momento sus heridas fueron sanadas, ¿verdad?, y ella pues pudo, ¿verdad?, otra vez constatar cómo Dios estaba de su lado, ¿verdad?, a pesar de todo lo que ella tuvo que padecer en ese momento. Sí, y dicen también que Pedro le dijo unas palabras: no tengas miedo sufrir por la causa de Cristo. Qué hermoso, ¿no? Consuelo. Viene y no solamente le alivia físicamente, sino que le da consuelo espiritual, le da ánimo. Mira, lo estás haciendo por Cristo, lo que estás haciendo vale la pena. Sufre, no importa, es para la gloria de Dios. Y ella se mantuvo y la sanó. Sí. Y le curó sus heridas y le curó su sufrimiento. Sí, y después de eso, pues cuando la llevan otra vez frente a este gobernador, él le dice: ¿quién te ha sanado? ¿Quién te ha curado? Y ahí dices: fui sanada por Cristo. Él envió a alguien para que me sanara, por el poder de Cristo. Fui sanada por el poder de Cristo. Y al decir esas palabras, pues el gobernador se encendió más en ira, ¿verdad?, porque era una palabra que él había prohibido que se mencionara el nombre de Cristo. Sí, y que dicen que le grita, que le dices: ¿cómo es posible que mencionas ese nombre? Se está prohibido que hablen del nombre de Cristo y tú me lo estás mencionando, ¿verdad? Imagínate aquel hombre con aquella rabia, aquel coraje, ella tranquilamente, y que ella dice bien tranquilamente: ¿cómo no voy a hablar de alguien que mi corazón ama? Qué hermosas palabras, ¿verdad? ¿Cómo le responde? Tú no quieres que hable de Él, pero de eso está lleno mi corazón. Es a Cristo a quien amo y nadie va a pararme de dejar de hablar con Él. Pues imagínate, Padre, este gran sufrimiento y esta ironía de este gobernador. Pero vamos a continuar, Padre, hablando sobre el sufrimiento de Águeda cuando regresemos después de una pausa. No se vayan y ya regresamos. Padre, el sufrimiento de Águeda me recuerda un poquito, bueno, valga la comparación, pero me recuerda un poquito de lo que es el martirio de Juan. Y lo quiero relacionar de esta forma, como el celo de una persona, como el celo o el odio de una persona puede hacer tantas cosas, tantas maldades a otra persona. Recordemos que la mujer de Herodes, cómo le tenía tanto odio, tanto rencor a Juan el Bautista, y que fue lo que mandó hacerle que le quitaran la cabeza, ¿verdad? El despecho,
el odio, por no poder en cierta forma obtener lo que ellos quieren, cómo llegan hasta este extremo. ¿Cómo te parece más o menos esta comparación, Padre? Se me estaba ocurriendo ahorita. Sí, y yo creo que no solamente la de Juan el Bautista, ¿no? Sino la de muchos mártires, el testimonio y las palabras y la forma como resistieron se parece mucho, ¿no? Porque al final de cuentas, pues es, ¿verdad? El ejemplo del maestro, ¿verdad? Que todos van siguiendo el ejemplo del maestro. Y claro, ¿verdad? Y seguimos viendo, ¿no? Como cuando hay alguien que se llena de odio, las atrocidades que son capaces de hacer, ¿no? Seguimos viendo cuánta gente sigue a veces sufriendo, ¿no? Estos martirios. Quizá no podamos decir quizá todos en el nombre de Cristo, pero cuando alguien trae tanto odio en su corazón, no tiene límites a veces, ¿no? En la crueldad que pueden llegar a manifestar. Sí, Padre. Cómo estas personas sufren el martirio por Cristo y cómo esa fe les lleva hasta el final. No se dan por vencidos. Por eso, Padre, para mí lo importante de tratar de recalcar en estos programas es la vida de estos grandes santos que no tuvieron una vida tan fácil. Porque a veces, por ejemplo, ahorita como, vamos a invocar a Águeda. Qué bonito le invocamos, pero ¿sabemos su vida? ¿Sabemos lo que pasó? ¿Sabemos lo que le hicieron? ¿Sabemos su sufrimiento? ¿Sabemos cómo se mantuvo fiel? Que no solamente están ahí en el altar porque se ven bonitas y por eso es que nosotros lo celebramos, Padre. Me imagino para darnos un gran ejemplo a cada uno de nosotros, cómo serle fiel a Cristo, cómo no dejar que nadie ni el sufrimiento nos quite nuestra fe. Ella nos da un gran ejemplo, Padre, la verdad, mientras yo la estudiaba, mientras yo estaba reflexionando, yo me quedaba así como, esta muchachita tan pequeña, ¿cómo tuvo esta fuerza? ¿Cómo tuvo esta fe? ¿Cómo tuvo este coraje, en cierta forma, de echarle ganas adelante y decirle, ¿sabes qué? No me vas a vencer. Yo voy a permanecer pura a quien yo me he consagrado. Y esto no fue todo. Vamos a continuar, Padre, con su vida. ¿Qué más le hicieron a esta gran joven, esta gran santa, esta gran virgen, esta gran mártir? Sí, como vimos después de que Águeda soportó todo esto y que la presentan otra vez delante de este gobernador, él, ¿verdad? Ya en ese momento, al ver, ¿verdad?, que no había podido doblegar a Águeda de ninguna manera, en ese mismo momento pide que traigan, dice, unas brasas ardientes para allí, en su misma presencia, seguir torturándola, ¿verdad? Y ella empieza, ¿verdad?, a hacer una oración muy hermosa. La pone en brasas, en fuego ardiente, en vivo, quemarla, definitivamente, sí. Te vamos a quemar. ¿Te imaginas, Padre? Como si fuera un espectáculo, como si fuera, ok, ahí en mi presencia te vamos a echar al fuego y te vas a quemar viva. Qué tortura, ¿no? Sí. Pero ella no perdía la fe. Dicen, mientras ella estaba en este horno ardiente entre brasas y lumbre, ella seguía rezando. Sí. ¿Y qué decía, Padre? Pues hay una oración muy hermosa, ¿no?, que dicen que ella estuvo en ese momento que estaba en las brasas. Dice así: oh Señor, Creador mío, gracias porque desde la cuna me has protegido siempre. Gracias por la paciencia que me has concedido para sufrir. Recibe ahora en tus brazos mi alma. ¡Wow! ¡Qué hermosa oración! ¿Qué te parece esa oración? ¿A quién se compara, Padre? Sí, pues yo decía, me recordaba mucho pues a las últimas palabras también de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, ¿no? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y también San Esteban. ¿Te acuerdas, Esteban, también cuando lo apedrearon, que fue también un gran mártir, que fueron sus últimas palabras? Padre, perdónales por lo que han hecho, porque no saben lo que hacen. ¿Cómo, Padre, estos grandes santos, estos grandes mártires, cómo hasta el final imitan a Cristo? Exacto. Sí, yo creo que hace falta mucho, ¿no?, que poner estos ejemplos para los jóvenes especialmente, ¿no?, que a veces tienen que estar ellos también asediados por tantas tentaciones, por tantos ofrecimientos, ¿no?, que hay, por tantas cosas que quieren a ellos quitarles, ¿verdad?, también su pureza.
y cómo invitarlos, ¿verdad? Que ellos tomen este ejemplo de Águeda para mantenerse puras, ¿verdad? Especialmente pues para las mujeres, ¿verdad? Águeda será un gran ejemplo después para muchas mujeres. Sí, padre, qué interesante lo que acabas de decir y qué bueno, ¿verdad? Que ojalá que las jovencitas fueran más católicas, ¿no? Que vieran nuestros programas, que vieran este programa y que les animase para que rechacen las tentaciones del mundo, para que rechacen lo que les ofrecen, porque el mundo está cruel. Y ahorita, bueno, no quiero meterme en ese tema porque no es el tema del día de hoy definitivamente, pero es una tristeza cómo las jovencitas, los jovencitos se dejan manipular tan fácilmente por la sociedad, por sus amigos y por lo que escuchan. Pero esta gran santa, qué hermoso, nos ha dado una enseñanza, Padre. Muere definitivamente, ¿y qué pasa con sus restos? Sí, dice que después de su muerte, coincidió, ¿verdad? Y ahí se vio también como una manifestación, ¿verdad? De la erupción del volcán Etna, ¿verdad? Y que después, digo, en ese momento los habitantes de este lugar invocaron la protección de Águeda y la lava se detuvo en las puertas de la ciudad sin hacerles ningún daño a nadie. Muere el 5 de febrero del 251, la de 20 años. ¿Y su fiesta es? El día 5 de febrero, así que la vamos a estar celebrando el 5 de febrero. Padre, pues que este gran ejemplo de esta gran santa nos anime a ti y a mí también, para que permanezcamos más fieles a Jesús y que nuestra fe incremente. Por habernos acompañado en este programa el día de hoy, Padre, una vez, muchas gracias. Que Dios te siga bendiciendo y que te haga un santo. Igualmente, Padre. Dime que a mí también, por favor. Sí, claro, que a todos nos anime a retomar, ¿verdad?, el valor de la pureza y del sacrificio. Y a ustedes por acompañarnos, muchísimas gracias y les deseo que Dios me los haga unos santos a todos ustedes. Que Dios les bendiga y nos vemos hasta la próxima. Dios siempre quiso manifestarse al ser humano. Y la historia de nuestra Biblia empieza con la revelación de Dios hacia el pueblo escogido. Nuestra Iglesia Católica es una maestra que nos enseña a todos nosotros la doctrina que nos dejaron nuestros apóstoles y nuestro Señor Jesucristo. Y somos parte de esta historia.